Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! Jesús entra en Jerusalén. En el programa anterior vimos que Jesús es la puerta a la vida eterna. Todos los que confían en Él reciben vida eterna. El Señor Jesús es la puerta a Dios. No hay otra entrada a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy veremos varios sucesos. El primero es cómo Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. Antes de comenzar a relatar el suceso, es importante saber que un pollino es un burro joven en el que todavía nadie ha montado. En el primer día de la semana, el Señor Jesús y sus discípulos ya se acercaban a Jerusalén. Y cuando estaban cerca de Betfagé y de Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al pueblecito que está enfrente. Al entrar verán un pollino atado en el que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo hace, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los 2 discípulos obedecieron y hallaron al burrito en la calle, atado junto a una puerta, y lo desataron. Unos que estaban allí les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Y le llevaron pues el burro a Jesús. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el burro y Jesús se montó. Y muchos tendían por el camino sus mantos o ramas de árboles. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, que es el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento cuando dijeron: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas no confiaban en Jesús para salvarles del pecado, de Satanás y de la muerte. Solo querían que Jesús fuera su rey para librarlos de los romanos que gobernaban su país. Judas planea traicionar a Jesús. Recordemos que los dirigentes de los judíos estaban decididos a matar a Jesús, pero tenían miedo de las multitudes. Jesús era muy popular debido a los grandes milagros que había hecho. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes y se ofreció para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Por solo 30 piezas de plata estuvo dispuesto a vender a Jesús a sus enemigos. Judas buscaba el momento apropiado para entregarlo. Judas era uno de los 12 discípulos, pero no estaba preocupado por su propia situación de pecado delante de Dios. Judas seguía a Jesús por ganancia personal. Satanás estaba guiando a Judas para traicionar a Jesús. Satanás pensaba que si podía conseguir que los líderes judíos mataran a Jesús, arruinaría el plan de Dios de liberar a los pecadores y destruirlo a él. Lo que dijo Dios en su palabra se hizo realidad. Dios dijo que un amigo de Jesús lo vendería a sus enemigos. Judas había sido compañero de Jesús durante 3 años. La palabra de Dios es absolutamente asombrosa. Ningún detalle de la profecía queda sin cumplirse. Jesús instituye la cena del Señor. ¿Recuerdan la fiesta de la Pascua? Era cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua.
Era cuando los judíos conmemoraban la salida de Egipto. Los judíos recuerdan cómo aquella noche Dios pasó por alto en el sentido de perdonar aquellas casas con los marcos pintados de sangre del cordero. El primer día de la fiesta en la que se comían panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para la comida de la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde él entre: el maestro pregunta dónde está el cuarto en el que voy a tener la comida de la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará en el piso alto un cuarto amplio, amueblado y ya listo. Preparen allí la cena. Jesús sabía que sus discípulos iban a encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua. Esto no era común porque el trabajo de conseguir y cargar agua generalmente se dejaba a las mujeres. El Señor sabe todo antes de que ocurra. Dios es tan grande y sin embargo ve y se ocupa del más mínimo detalle en la vida de las personas. Los discípulos salieron y al llegar a la ciudad encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Entonces prepararon la comida de Pascua. Cuando los judíos comían juntos de esta manera, tomaban un pedazo de los panes que estaban sobre la mesa y luego lo mojaban en un recipiente grande que tenían en el centro de la mesa. Este recipiente generalmente contenía puré de frutas. Al anochecer, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Jesús y el que lo iba a traicionar estaban mojando los pedazos de pan en el mismo plato. Aunque estaban compartiendo esta comida, muy poco tiempo después, este compañero de Jesús iba a venderlo a sus enemigos. Probablemente Jesús le estaba dando una oportunidad a Judas para que cambiara su forma de pensar. Judas no se arrepintió porque él no creía en el Señor Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús partió el pan y luego explicó que así como habían partido el pan, su cuerpo sería partido por hombres malvados. Jesús dijo que el vino que les había dado a beber era una imagen o representación de su sangre, la cual brotaría de su cuerpo al morir. También dijo que iba a morir en lugar de los pecadores. El Señor Jesús nunca pecó. Sin embargo, iba a morir por nosotros que somos pecadores. Cada persona en el mundo necesita el sacrificio que el Señor Jesús iba a hacer. Cada uno de nosotros, incluidos ustedes y yo, necesitamos lo que Él hizo en nuestro lugar. Hoy es importante recordar: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11, 12. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.